Good afternoon, good evening, good morning. We're delighted Buenos that días, buenas tardes, buenas noches a todos. Es un placer tenerles con nosotros para este evento paralelo en la 65ª sesión de la Comisión sobre Estupefacientes. Estoy aquí actualmente en Viena con la reportera principal, Elena Steinert, del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, que acaba de presentar su informe en la sesión de la Comisión sobre Estupefacientes. Así que es un placer tenerla con nosotros hoy, porque realmente la habían bloqueado de presentar el informe a la sesión durante las reuniones de diciembre del año pasado. Uno de los mayores factores en las detenciones arbitrarias son las políticas de drogas y que realmente tienen que escuchar las recomendaciones del informe del Grupo de Trabajo sobre las detenciones arbitrarias. Así que sus excelencias, señores y señoras, realmente agradecemos su asistencia a este evento. Tenemos 7 panelistas que van a hablar a ustedes y después esperamos tener una pequeña sesión interactiva al final. Así que es posible que que nos quedemos unos 15 minutos más de la hora planteada. Si tienen alguna pregunta durante el evento, por favor usen el chat o la herramienta de preguntas y respuestas en Zoom para hacer sus preguntas. Y yo no voy a leer toda la biografía de los panelistas, eso se va a compartir en el chat. Entonces vamos a mover directamente a el discurso de apertura de Helen Clark, que es presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Estimados colegas, la Comisión Global de Políticas de Drogas agradece la organización de este importante evento que atrae la atención tan necesaria sobre el tema de la detención arbitraria. En total, más de 2,5 millones de personas están encarceladas en todo el mundo por cargos relacionados con las drogas, cifra que incluye a las personas encarceladas por delitos no violentos, como el consumo y la posesión de drogas para uso personal. Las políticas represivas en materia de drogas son un factor significativo del encarcelamiento masivo y de las violaciones de los derechos humanos. Las personas detenidas pueden sufrir una serie de castigos dependiendo de la jurisdicción. Estos pueden variar desde prolongadas penas de prisión hasta formas crueles de castigo corporal y otros malos tratos durante la detención, y en el caso más extremo hasta la pena de la muerte. Los grupos marginados tienen más probabilidades de sufrir castigos desproporcionados. Además, quienes se encuentran en los niveles más bajos de la delincuencia relacionada con las drogas tienen más probabilidades de ser detenidas, mientras que los líderes del crimen organizado suelen esquivar el largo brazo de la ley. Las detenciones arbitrarias relacionadas con las drogas dan lugar a una serie de violaciones de los derechos humanos, también en función de la jurisdicción. Puede que no haya un juicio justo, que se interrogue a los sospechosos cuando están bajo la influencia de las drogas, que se realicen pruebas sin consentimiento ni orden judicial, o que se aplique un tratamiento obligatorio contra las drogas. Además, las investigaciones demuestran que el acceso a la asistencia médica de los detenidos suele ser limitado, lo que viola el derecho humano básico a la salud. Por todas estas razones, la labor del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria es fundamental para mejorar las políticas de drogas existentes y para que la protección y la aplicación efectiva de los derechos humanos para todos sea una prioridad. El estudio sobre la detención arbitraria examina varios aspectos de la política de drogas que respeta los derechos humanos, mostrándonos, por ejemplo, cómo la interseccionalidad desempeña un papel importante en la detención arbitraria de miembros de grupos ya marginados.
El estudio también propone un sistema de control por parte de los mecanismos de derechos humanos de las medidas adoptadas en nombre de la prevención y el control de las drogas. La Comisión Global de Políticas de Drogas pide a los países que descriminalicen el uso, la posesión, la adquisición y el cultivo de drogas para uso personal, incluida la posesión de la parafernalia asociada, y promuevan un tratamiento voluntario y basado en pruebas para la drogodependencia que garanticen la proporcionalidad de las sentencias, en particular para los delitos menores relacionados con las drogas, que cierren los centros de detención obligatorio para drogas y que garanticen la disponibilidad de servicios integrales de reducción de daños en todos los centros de detención. La Comisión Global también se une al grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias para pedir a los Estados miembros que liberen rápidamente a las personas detenidas arbitrariamente por consumo o posesión de drogas para uso personal y que liberen inmediatamente a las personas confinadas contra su voluntad en centros de tratamiento de drogas. El cambio hacia este tipo de políticas pondría los derechos humanos y la salud en el centro de las políticas de drogas coherentes y conduciría a enfoques pragmáticos y basados en los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, señora Clark. Entonces, en el documento de la Asamblea General de la ONU en 2016, los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a promover y aplicar medidas prácticas eficaces para defender la prohibición de las detenciones arbitrarias. En el 47º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de 2021, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria presentó su estudio. Doy ahora la bienvenida a la señora Elena Steinarte, presidenta del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, para que destaque las conclusiones y recomendaciones del estudio. No le escuchamos, Elena. ¿Me escuchan? No sería un evento en Zoom si no había algún fallo técnico. Excelencies, mis colegas de las organizaciones de la sociedad civil y participantes distinguidos. En nombre del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, les agradezco la oportunidad de presentar nuestro estudio sobre las políticas de drogas que preparamos a pedido del Consejo sobre Derechos Humanos de la ONU. En 21 estados, 6 instituciones internacionales y muchas organizaciones de la sociedad civil colaboraron para desarrollar este estudio. También consultamos con la ONUDD y también una gran cantidad de peritos en el ámbito. Ahora les voy a hablar sobre las conclusiones principales del estudio, que pretende proporcionar recomendaciones a los gobiernos y Estados miembros. El grupo de trabajo resalta que las políticas de drogas criminalizadoras siguen estando en muchos países, y esto realmente tiene un impacto muy negativo en las personas que consumen drogas, que corren riesgo de detenciones arbitrarias. También hay una cantidad desproporcionada de mujeres que se encarcelan por estos cargos relacionados con las drogas. Hay que seguir las recomendaciones del estudio del grupo de trabajo para que los Estados miembros incorporen y implementen las recomendaciones de descriminalización. La guerra contra las drogas realmente ha fallado, también infringe en los derechos humanos y impide el acceso a los servicios necesarios. También
hay muchas violaciones de derechos humanos, como por ejemplo obligar a las personas a entrar en tratamiento obligatorio para drogodependencia. También hay muchos casos de violencia tanto psicológico como físico en estas personas que se detienen y se encarcelan. Esto está en contra de los estándares internacionales en cuanto a los juicios justos. También muchas veces los antecedentes penales realmente contribuyen a problemas para las personas que salen de la cárcel, y la población carcelaria muchas veces también son privados de sus derechos. El mal uso del hábito del control de las drogas muchas veces suele ser usado para penalizar a los oponentes políticos. Un juicio que no sea justo es equivalente a privar a las personas de sus derechos jurídicos. Y esto quiere decir que es una detención arbitraria. El grupo de trabajo realmente hace hincapié en la necesidad de implementar las recomendaciones y exige a los Estados miembros a despenalizar los cargos relacionados con las drogas. También los procedimientos que tienen que ver con las detenciones, los arrestos, las condenas y los juicios tienen que hacerse responsables de las situaciones en que las detenciones arbitrarias pueden ocurrir. Hay que encontrar alternativas al encarcelamiento de las personas que tienen cargos menores por delitos menores relacionados con las drogas. El grupo de trabajo también ha observado que la criminalización realmente lleva a abusos por parte de las agencias de aplicación de la ley, que muchas veces suelen tener un impacto desproporcionado en las personas ya marginadas, las mujeres, los negros, las personas trans, las personas intersex, las personas sin hogar, los trabajadores sexuales, los migrantes y las personas con antecedentes penales o que han sido encarceladas. Por esto, el grupo de trabajo realmente exige que los Estados miembros examinen cómo se tratan estas poblaciones para realmente garantizar sus derechos humanos. También los pueblos indígenas se ven criminalizadas por sus cultivos tradicionales de varias plantas y medicinas. No se debe criminalizar a los campesinos que cultivan estos cultivos. Debería haber alternativas para que puedan cultivar otra planta. Solo 56 Estados miembros proveen terapias sustitutivas dentro de las cárceles, y realmente solo un pequeño porcentaje de la población carcelaria puede acceder a estos tratamientos. Confinar a las personas que se sospechan de usar drogas es algo que pasa muy a menudo. Las detenciones arbitrarias y detenciones sin la voluntad de estas personas. Según la opinión del grupo de trabajo, hay que enfatizar la reducción de daños y también hacer hincapié en los factores sociales y que realmente influyen en estos temas. Hay que transformar este enfoque punitivo en algo más terapéutico, algo que se centre en la rehabilitación y la salud pública. Hay que cerrar los centros de detención obligatorios y en vez de esto enfocar en los servicios de salud y que sean accesibles a todos los miembros de la comunidad.
difundimos este estudio en todos los países posibles y realmente les animamos a también difundir las conclusiones de este estudio. El estudio se ha compartido con la Comisión sobre Estupefacientes, haciendo hincapié en las responsabilidades de los Estados miembros de realmente implementar y garantizar los derechos humanos, cómo se relacionan con estas recomendaciones. Además, el grupo de trabajo pretende compartir este estudio con la Junta sobre Estupefacientes y facilitar más conversaciones sobre cómo podemos implementar las recomendaciones que figuran en el informe. Queremos trabajar con varios socios, otras organizaciones, como por ejemplo la Red Internacional de Personas que consumen drogas, la Comisión Intergubernamental sobre Derechos Humanos y la Comisión Latinoamericana sobre la droga y democracia. También ha compartido sus conclusiones con los estados que realmente tienen que implementar las recomendaciones que hay dentro de este estudio. Para concluir, nosotros en el grupo de trabajo estamos listos a trabajar con las ONGs y la sociedad civil para realmente implementar las recomendaciones del informe. Gracias. Muchas gracias, señor Steiner. Y sí, estaba en la sala cuando se presentó el informe y realmente llevó a una conversación muy interesante entre varios estados. Había algunos estados que realmente se oponían a estas recomendaciones, pero también muchos estados miembros que apoyan el informe y que también quieren participar y apoyan la participación en el esquema de derechos humanos aquí en Viena. Entonces, el informe o el estudio del grupo de trabajo reconoce que las comunidades de las personas que consumen drogas tienen un papel imprescindible en la implementación, desarrollo y control de las políticas de drogas, pero que muchas veces son las víctimas de detenciones arbitrarias. Hay que asegurar, los Estados miembros tienen que asegurar que puedan trabajar sin amenazas, criminalización, sanciones económicas u otras formas de acoso. Hoy tenemos a una excelente representante de la comunidad, Kenia Cuevas, de México. Es una destacada activista transgénero en México. Fue detenida arbitrariamente en su país. Escucharemos de Kenia cómo este estudio puede ayudarla a ella y a la comunidad en la realización de sus derechos humanos. Kenia, le cedo la palabra. Hola, muy buenos días a todos y todas. Bueno, mi nombre es Kenia Cuevas y soy directora y fundadora de Casa de las Muñecas Tiresias. Yo soy una mujer que estuvo 11 años presa. A mí me detuvieron por el consumo que presentaba. Yo soy una mujer que desde los 9 años salió expulsada por la discriminación familiar a las calles de la ciudad y me coloco a esa misma edad en el trabajo sexual. Y como primer demanda como trabajadora sexual fue el consumo de sustancias psicoadictivas, ¿no? Le tuve que entrar a las drogas, al alcohol para poder ejercer el trabajo sexual y de esa forma ganar dinero y que es una de las alternativas laborales que tenemos en México, las personas trans. Sin embargo, este consumo fue prolongándose todo el tiempo al grado de que llegué a vivir en situación de calle durante 20 años, llena de costras de mugre, limpiando parabrisas de carros, ¿no? Y de esa forma conseguía el dinero para mi droga. Un día llegué a comprar la droga dentro de un espacio donde venden, y pues llegó el operativo. En ese momento, justo cuando estaba comprando, me detienen y me acusan a mí de vender droga. Me meten a la cárcel por daños contra la salud, posesión, distribución y venta de 7 kilos de cocaína, algo que yo nunca vi. Sin embargo, nunca tuve tampoco un procedimiento legal
nunca tuve una representación legal y esos fueron violaciones a mis derechos humanos, aparte de que violentaron el derecho a la identidad de género, no respetaban mi expresión de género dentro de prisión y eso pues me fue afectando, ¿no? Durante mi proceso de vida. Y también pues fui colocada en penitenciaría en México, el cual por el delito que llevaba y la sentencia que ya tenía, porque me sentenciaron a 24 años de prisión. Y bueno, pues yo solita también me defendí sin representación legal, logré la defensoría de mi persona y logré salir al término de 11 años en prisión. Y salí absuelta, ¿no? Me dijeron gracias por participar, ¿no? Entonces, pues estas violaciones a derechos humanos que viví dentro de prisión, pues cambiaron mi vida, modificaron toda mi perspectiva de vida. Y bueno, pues el día de hoy, al escuchar el informe, pues este informe, si hubiese existido cuando yo estuve privada de mi libertad, pues hubiera sido fundamental, ¿no? Para que yo no hubiera pasado por todos esos procesos de violación a mis derechos humanos y también todas las violencias que viví dentro de prisión como violaciones, ¿no? Como también obligada a hacer labores domésticas dentro de prisión y también ejercer el trabajo sexual dentro de prisión. Yo fui obligada por parte de seguridad y custodia. Y bueno, pues todo esto se hubiera podido evitar, ¿no? Si este informe hubiera existido en esos años. En la actualidad, pues soy una organización civil que defiende todos los derechos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, incluyendo a las personas privadas de la libertad y liberadas. Y bueno, pues ahora la Casa de las Muñecas Tiresias pues también tiene albergues para mujeres trans donde acompañamos a una reinserción social integral, donde pues tenemos 4 ejes para poder atender a las personas, incluyendo la reducción de daños, ¿no? La reducción de daños creo que es fundamental para nosotras, el hecho de que también podamos entender cuáles son los procesos, cómo ingresamos las sustancias, qué tipo de sustancias ingresamos y que tomemos las mejores decisiones. Y bueno, pues en ese sentido, pues yo agradezco, ¿no? La oportunidad que me dan para poder hablar por todas esas personas que han callado, ¿no? Que se han quedado en prisión durante tiempo, décadas, la interseccionalidad que se vive con migración, con personas de pueblos originarios, aparte el VIH, la interseccionalidad de LGBT y todas estas interseccionalidades que se pueden vivir en una sola persona, pues van deteriorando los derechos humanos, ¿no? Y aparte, el tiempo que va pasando y transcurriendo dentro de prisión, pues no te dan oportunidad de vida. Y bueno, también la criminalización que se vive, a pesar de que es algo absuelta del delito por la venta de drogas, la criminalización por haber estado privada de mi libertad, que ya no me permite laborar en mi país, porque aquí en mi país piden cartas de antecedentes penales para cualquier empleo, y eso es un limitante a nuestras violaciones a derechos. Y también el no reconocimiento de documentos de identidad, que eso es un limitante para todas las personas que estuvimos privadas de nuestra libertad para poder acceder a nuestros derechos. Y eso es lo que hace ahora Casa de las Muñecas. Rescata a estas mujeres que van saliendo de prisión o que viven en situación de calle o consumen sustancias y todas estas situaciones donde enfocamos y enrolamos a las mujeres a la recuperación de sus derechos, principalmente el derecho a la identidad, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo y todos estos derechos que nos fueron negados, contribuyendo con herramientas, conocimientos y estrategias dentro del programa de Casa de las Muñecas para poder impactar en la vida de las personas que han sido afectadas históricamente por este consumo, que desgraciadamente en mi caso, pues yo fui un consumo. Imagínense una niña de 9 años expulsada de su casa, colocada en el trabajo sexual, en una transición de un día a otro, y obvio que hubo una persona que me dijo, si no le entras no te contrato, y al entrarle pues fue una sustancia que me ayudó a no sentir dolor, ¿no? Y dolor de esos resentimientos que venía arrastrando por el abandono, por la falta de atención y por la falta de información por mi identidad y expresión de género, que eso orilló a mi familia a la discriminación y a la exclusión.
Entonces, no culpo ahora a nadie, simple y sencillamente estamos trabajando para mejorar las condiciones de estas personas y también, a pesar de que tenemos un sistema penal diferente a cuando yo estuve, aún se sigue viviendo esta criminalización por el consumo de sustancias y pues como decía en el informe, ¿no? Los criminales reales son los que se quedan en la calle aún a sabiendas de que las mismas autoridades pues tienen nexos con ellas y saben perfectamente quiénes son las personas pues que distribuyen estas sustancias. Y bueno, pues también agradecer, ¿no? El espacio y decirles que como mujer transgénero, pues también soy una de las mujeres más visibles, pero si no existiera una defensoría de derechos humanos como la que hago, ni siquiera las mujeres trans tuviéramos voz en este tipo de foros. Y es preocupante para mí porque, bueno, pues todas las personas que vivimos y enfrentamos procesos de vulneración a nuestros derechos humanos, pues quedamos siempre en el silencio. Y agradezco también que escucharan mi voz y que pueda aportar de alguna manera con mi experiencia para poder mejorar las condiciones en todos estos países donde se criminaliza este consumo, que es un impacto diferenciado político y económico a nivel internacional. Muchas gracias. Thank you so much, Kenya. Thank you. Muchísimas gracias, Kenia. Gracias por esa declaración tan fuerte, por su gran labor también y por ser valiente estar presentar ante nosotros hoy sus experiencias personales en este evento. Muchas gracias. Entonces, el estudio del grupo de trabajo, entre otros temas, discutió varios aspectos de la política de drogas que cumplen con los derechos humanos en la realización del derecho a la salud y otros derechos económicos, sociales y culturales de las personas que usan drogas. El estudio tuvo en cuenta los trabajos del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de otros órganos tratados de derechos humanos. Ahora invito cordialmente a la doctora Sere Nontasut, que es miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, a que reflexione sobre las conclusiones y recomendaciones del estudio que están relacionadas con el derecho a la salud. Muchas gracias. Aquí les comparto mi presentación. Entonces, el Convenio Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, si miramos los artículos, todos tienen que ver con los asuntos que discutimos hoy día. El derecho a la autodeterminación, a no ser discriminadas, a la igualdad entre los hombres y las mujeres, el derecho a trabajar. Entonces, los mandatos de la Comisión, tenemos 3 mandatos. Controlamos la implementación del convenio al examinar los informes periódicos de los 171 Estados miembros. También generamos comentarios generales. Por el momento tenemos 25 comentarios generales. El 23 será sobre el terreno y el 27 todavía se están elaborando. Y también recibimos comunicaciones de los 26 estados sobre ese protocolo opcional. Entonces aquí tenemos el artículo 12 que afirma que todo ser humano tiene derecho a la salud, tanto física como la salud mental. Esto es algo muy importante. Como vemos aquí en el párrafo 3, vemos claramente que el derecho a la salud
se relaciona y se vincula estrechamente con los otros derechos humanos, como por ejemplo el derecho al alimento, al alojamiento, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, al no ser discriminados, a la igualdad, a prohibir las torturas, la privacidad y el acceso a la información. Entonces, en cuanto a las normas que tenemos en materia de sobre las detenciones arbitrarias, realmente felicito a las personas que elaboraron estas guías, estas pautas, porque realmente este es un documento genial. Realmente las conclusiones son muy importantes. Pero a la hora de hablar sobre las detenciones arbitrarias, aquí tenemos la definición en la pantalla. No quiere decir ilegal. Hay que interpretar el significado de manera más general para también incluir elementos de injusticia, de falta de predecibilidad y de que hay que implementar y siempre cumplir con los juicios justos y los estándares jurídicos. Entonces, cuando hablamos de los derechos humanos y muchas veces solemos criminalizar a las personas que usan drogas y tenemos que examinar y reflexionar un poco sobre esta opinión de la sociedad. Los tipos de uso de drogas que no deberían ser criminalizados en primera instancia. Realmente tenemos que preguntarnos si criminalizar a estas personas nos ha ayudado a conseguir estos objetivos. Necesitamos políticas comprensivas que también tomen en cuenta la interseccionalidad y otros factores como el género, la edad, la pobreza, la educación, igualdad de educación y que haya acceso a la educación, la rehabilitación para las personas que usan drogas, también dentro del sistema jurídico. Hay que examinar, por ejemplo, el hacinamiento, el tratamiento de los prisioneros, el estigma que sufren. Los pueblos indígenas también, sus derechos a usar las drogas se tienen que reconocer y también políticas sobre el medio ambiente. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué tan sostenibles son las políticas de drogas mirando desde la perspectiva de estos objetivos globales? Aquí puse 9 objetivos que se vinculan con este tema. También el papel de los negocios a la hora de respetar los derechos humanos. Y por fin hay que analizar las respuestas a las recomendaciones de las instituciones internacionales como la ONU. Entonces voy a dejarles con este ejemplo. En Tailandia, el uso de crystal meth ha aumentado. Vemos aquí que son más de 80% de la población encarcelaria. Están ahí esas personas por cargos relacionados con las drogas, que esta es una tasa bastante alta comparada con las de otros países. También Tailandia es el primer país asiático que legalizó el uso del cáñamo médico. Y entonces aquí la asociación del Kratom también hay un movimiento por legalizar estas hierbas medicinales que se cultivan en Tailandia. Así que podemos ver cómo
realmente somos muy estrictos a la hora de hablar sobre la metanfetamina, pero cuando se trata del kratom o del cáñamo somos menos estrictos. Así que tenemos que tomar en mente e implementar las recomendaciones del informe del grupo de trabajo y tenemos que descriminalizar el uso de drogas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Seri, y gracias por compartir sobre la situación actual en Tailandia también. En 2018 se adoptó la posición común de la ONU sobre política de drogas. En su informe, el grupo de trabajo recomendó a los Estados miembros tener en cuenta la posición común del sistema de la ONU en la formulación de una política de drogas respetuosa con los derechos humanos. En el verano, inmediatamente antes de que se publicara el informe del grupo de trabajo, el sistema de las Naciones Unidas adoptó otro documento político fundamental. Este documento de política es directamente relevante para nuestra discusión de hoy. Me complace contar con la presencia del señor Philip Meissner, que fue uno de los coautores de la posición común. Gracias, Philip. Les cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias a los demás ponentes. Como usted ya mencionó, voy a darles un resumen más general sobre cómo Naciones Unidas ha movilizado en materia de, del tema del encarcelamiento en general. Tuvimos un avance muy importante el año pasado porque por primera vez tenemos un marco colaborativo para que la ONU pueda apoyar a los Estados miembros a responder a desafíos y problemas dentro del sistema jurídico. También implementando todas estas recomendaciones como una parte imprescindible de la agenda de los objetivos sostenibles de desarrollo. Y también no solamente analiza los problemas que hay dentro del sistema penitenciario, sino también afirma el compromiso que la ONU tiene con realmente romper con el paradigma actual y reformular nuestras concepciones de la criminalización de las drogas. Así que realmente hay tres áreas temáticas. Primero, para transformar las políticas penales para que se enfoquen más en la rehabilitación y las alternativas al encarcelamiento. Segundo, para fortalecer la gestión de las cárceles para que cumplan con los estándares internacionales. Y tres, abogar por las oportunidades de rehabilitación para las personas con cargos relacionados con las drogas y con antecedentes penales. Entonces, en lo que es relevante a la conversación sobre las políticas de drogas, realmente nos llama la atención la muy alta cantidad de personas que están encarceladas por cargos relacionados con las drogas. Muchos de ellos realmente están ahí por delitos menores y se criminaliza más a las personas más vulnerables, más débiles en esta cadena, en vez de criminalizar a los líderes del narcotráfico y de estos sistemas. Y esto lleva no solamente al hacinamiento y a muy malas condiciones dentro de la cárcel, sino también hay un impacto desproporcionado en las comunidades ya marginadas, como por ejemplo los pueblos indígenas, las mujeres, y esto no es, ni siquiera menciono las violaciones de derechos humanos que vemos dentro del sistema penitenciario. Entonces, en todo el documento se enfatiza en la necesidad de
proporcionar alternativas al encarcelamiento, alternativas a las condenas o a los castigos en estos casos. Y esto se relaciona con todas las personas con cargos relacionados con las drogas, pero especialmente con las personas criminalizadas por el uso personal o por la posesión de drogas para uso personal. Esto realmente es un asunto, es un problema de la salud pública, por eso se necesitan respuestas comunitarias y alternativas al encarcelamiento. También las prácticas de control de las políticas de drogas tienen que tomar en cuenta también el carácter de cada delito, también el pasado de cada persona que comete un delito. Y también tenemos que tenemos que implementar los estándares en materia de proveer tratamiento a las personas con drogodependencia. Tiene que haber tratamientos voluntarios que se ofrezcan al nivel comunitario para las personas con drogodependencia. Al mismo tiempo, no deberíamos ignorar la necesidad de de mejorar los servicios dentro de las cárceles. También la continuidad de los tratamientos es algo que tenemos que garantizar. Así que tenemos que evaluar más cuidadosamente estos sistemas jurídicos y también penitenciarios. Entonces, el informe de este grupo de trabajo realmente refleja los estándares que ya tenemos según muchos organismos internacionales, como por ejemplo las declaraciones de la Asamblea General, y también es algo que realmente las recomendaciones del informe del grupo de trabajo del 2021 va mano en mano con estos estándares. Dicho esto, esperamos que sirva como un marco para la defensa, para abogar por los derechos de estas poblaciones y un marco también para la colaboración entre varios sistemas y agencias de la ONU. Entonces, dicho esto, les invito a todos a leer el documento en su completo, que hay muchos detalles y creo que ya pusimos el enlace en el chat. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias por compartir más detalles sobre la posición común. Sí que lo vemos como un documento muy importante para la defensa y queremos difundir más y también haciendo hincapié en las conclusiones de la posición común. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Se me olvidó agradecer a todas las organizaciones que patrocinan este evento, pero es una lista bastante larga, así que lo publicamos en el chat. Ahora invito al embajador Stefan Clement a que nos haga un discurso final. Muchas gracias. Hola a todos. Para ofrecerles algunos comentarios adicionales. Primero, en el documento de resultados de la Asamblea General de 2016, todos los Estados miembros se comprometieron a respetar los derechos humanos. Como parte de esto, hay que implementar medidas eficaces para prohibir las detenciones arbitrarias en el contexto de los delitos relacionados con las drogas. Las recomendaciones del estudio en cuanto a la implementación de esas recomendaciones es imprescindible para salvaguardar los derechos de las personas que consumen drogas y también adoptando
las recomendaciones que me gustaría enfatizar para la estrategia de la ONU de 2021 al 2025. Hay que garantizar acceso a los servicios de salud en colaboración con con los sistemas de salud pública. La criminalización conlleva estigma y discriminación. Para las personas que son detenidas solamente por el uso o la posesión de drogas para uso personal, deberían ser liberadas inmediatamente. El informe también exige que se cierren todos los centros de detención obligatoria. Y las personas deberían tener la opción de elegir tratamientos basados en las evidencias y dirigidos por las comunidades. Me gustaría hacer hincapié en el papel de la sociedad civil y la comunidad en esta conversación y esta problemática. Las comunidades tienen que participar en el diseño, el desarrollo, la implementación y el control de estas políticas. Tenemos que asegurar que los actores de la sociedad civil puedan actuar y puedan seguir con su trabajo sin ser amenazados o ser acusados. La criminalización del uso de drogas realmente conlleva a muchos casos de detenciones arbitrarias y otras violaciones a derechos humanos que tenemos que resolver. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Gracias por su liderazgo aquí en materia de derechos humanos y también por enfatizar el papel de la sociedad civil. Entonces, antes de pasar a la parte interactiva, nada más vamos a demostrar un video corto sobre las detenciones arbitrarias. Kenia Cuevas estuvo en la cárcel durante 11 años sin acceder a un juicio justo por supuestamente haber poseído drogas. Durante 11 años vivir en un centro penitenciario donde me arrojaron en un lugar varonil, donde viví cierta serie de violencias, pero sí fue una experiencia fuerte. Pues yo considero que debería de haber alternativas de prisión y que el tema de adicciones o de sustancias psicoactivas es un tema de salud. Sin embargo, eso se criminaliza en el país y lo único que hace el Estado es meterte a centros penitenciarios sin atender la problemática o el verdadero problema que son el consumo de sustancias. Looking at the prison population globally, la población encarcelaria, alrededor del 20% de las personas encarceladas están ahí por delitos relacionados con las drogas, incluido el uso y la posesión para uso personal. Este es un problema de derechos humanos. También conduce al hacinamiento dentro de estas cárceles, que es en sí una violación de derechos humanos. La población encarcelaria tiene poco acceso a los servicios de salud. Realmente necesitamos que la comunidad global entienda que el uso de drogas es un problema de salud complejo, es un problema de salud pública y es algo que se debería tratar dentro del sistema de salud pública en vez del sistema de justicia penal. En su estudio, el grupo de trabajo exige que se cierren todos los centros de detención que obligan a las personas sin su voluntad. Y la drogodependencia debería tratarse como un problema de salud, no como un delito. Todos tienen derecho a su libertad.
So now we will move Ahora vamos a pasar al diálogo interactivo. Ya tenemos algunas intervenciones por parte de los coorganizadores de este evento, así que vamos a hacerles la palabra. Entonces, primero vamos a escuchar de Su Excelencia Philbert Johnson, embajador de Ghana aquí en Viena. Muchas gracias por darme esta oportunidad de intervenir. Primero me gustaría agradecer a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos por invitarme a esta conversación. Nos agradecemos la oportunidad de contribuir nuestra voz a la conversación que exige el reconocimiento de los derechos humanos de las personas que consumen drogas. Desafortunadamente, las políticas de drogas actuales en muchos países africanos no cumplen con las sugerencias y los estándares internacionales. África se ha convertido en un centro de tráfico de narcotráfico. Se estima que el uso de drogas va a aumentar en un 40%, pero al mismo tiempo las políticas de control de drogas actualmente conllevan castigos muy estrictos. Necesitamos reforma de políticas de drogas en la región para descriminalizar el uso de drogas. Todos queremos proteger a nuestros seres queridos de las drogas, pero si ya tienen un problema de drogodependencia, deberían verse como personas con problemas de salud, no como criminales. Actualmente, las políticas de drogas no cumplen con ese objetivo, no cumplen con el objetivo de proteger la salud y el bienestar del ser humano. Por eso, tenemos que enfocarnos más en los objetivos de este convenio, tomando acciones para apoyar a los gobiernos a limitar los efectos negativos en la salud que tienen las drogas. Primero tenemos que asegurar que los problemas de las personas que consumen drogas no se traten por separado. Es un problema global que requiere una respuesta comprensiva. También tenemos que deshacernos de las prohibiciones criminales relacionadas con el uso de drogas, porque esto significa que hay muchas personas encarceladas que no deberían estar ahí. Muchas de las drogas se producen y se venden por criminales que no tienen que pagar, que no tienen que pagar las consecuencias de sus acciones. Para asegurar los derechos humanos, tenemos que seguir las recomendaciones del grupo de trabajo. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir nuestra opinión. Muchas gracias, señor embajador. Y sí, apoyamos el enfoque cada vez más progresivo del Ghana en materia de políticas de drogas. Ahora, el señor Pitya Jinawat, asesor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tailandia, otro coorganizador de este evento. Muchas gracias, Anne. Gracias a todos por invitarme. En nombre de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tailandia. Bueno, hay que transformar nuestra estrategia de algo que se enfoca en la criminalización a un enfoque basado en los derechos humanos y los derechos de salud. En Tailandia, las políticas
son influidas por este movimiento de criminalización. Ya desde hace mucho tiempo criminalizamos. También en 2003 y 2006, Tailandia participó en la guerra mundial contra las drogas. Y muchas personas se arrestaron y se detuvieron, pero hubo un impacto claramente negativo en estas personas aquí en Tailandia. Hemos recibido muchos, nos han criticado mucho, y entonces intentamos cambiar nuestras políticas colaborando con las organizaciones internacionales, como por ejemplo la IDPC. Formamos parte de IDPC también, y también la ONUDD y otras agencias relevantes. Y entonces intentamos elaborar las estrategias de reducción de daños primero. Las estrategias de reducción de daños debería ser la política nacional principal. Y después de esto, creo que una buena estrategia es cambiar la criminalización a un enfoque más enfocado, más basado en los derechos humanos. Queremos enmendar las políticas actuales y las leyes actuales. Quisimos hace 5 años cambiarlas. Invitamos a muchos expertos, muchas personas de varios países, y intentamos aprender de otros expertos, especialmente personas de Centroamérica, porque en esa época había muchas mujeres encarceladas en esa región. Tenemos una situación parecida aquí en Tailandia. Muchas mujeres que están en la cárcel, y aprendimos que tiene que ser una colaboración entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. Y empezamos entonces a tener a que las agencias más importantes nos apoyaran. Entonces, las organizaciones y agencias internacionales, por ejemplo, las agencias de defensa de derechos humanos, pueden apoyarnos también. Y con su colaboración redactamos un plan de trabajo con los pasos que seguir para realmente concientizar a las poblaciones en cuestión, las poblaciones afectadas, y nos enfocamos más en los actores claves. Y algo muy útil que pasó fue la reunión de la Asamblea General, en que el ministro de Tailandia fue a la reunión, y realmente aprendimos mucho de esa reunión, especialmente sobre cómo las políticas de drogas impactan en los derechos humanos. Y entonces, a partir de esa reunión, empezamos a realmente evaluar las políticas de drogas y cómo son tratadas en la ley, y cómo podemos enmendar esas leyes. Y entonces empezamos con este proceso de elaborar nuevas leyes. Este proceso se inició el año pasado, así que es algo que toma tiempo transformar las políticas de drogas en algo más basado en los derechos humanos. Perdón, pero tengo que pedir que usted concluya porque no tenemos mucho tiempo. Ok, me gustaría concluir diciendo que las recomendaciones, las 16 recomendaciones, que creo que son muy prácticas, mi comentario sería que las agencias
nacionales deberían tener una buena estrategia, la información y las competencias técnicas necesarias, el fortalecimiento de las agencias y hay que relacionarnos, hay que unirnos para que todos trabajemos juntos en estas problemáticas para implementar las recomendaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Perdón, no sé dónde estoy en mi lista. Un momento. Ok, ahora vamos a pasar al señor Tony Ojukwu, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nigeria, que es otro coorganizador de este evento paralelo. Entonces le cedo la palabra. 2 minutos, por favor. Muchas gracias. Agradecemos a todos los panelistas de hoy, los coorganizadores y también el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias. Desde la perspectiva de nuestra Comisión de Derechos Humanos, me gustaría añadir estos comentarios. Fortalecer los mandatos, aumentar el nivel de control y las agencias de aplicación de la ley y también las facultades actuales. Actualmente en Nigeria estamos realizando una evaluación de todos los centros de detención en colaboración con la Agencia de Control de Drogas, para seguir las recomendaciones y las normas y asegurar su implementación. También tenemos que colaborar entre las instituciones de derechos humanos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil por los siguientes motivos: para abogar por los derechos humanos y por las protecciones legales para la población carcelaria. También para responder a las desigualdades que son factores significativos en el uso de drogas. También para mejorar el acceso a los servicios, evitar las detenciones arbitrarias y asegurar los juicios justos. Y por último, necesitamos la descriminalización del uso de drogas, porque así podemos combatir el hacinamiento de las cárceles, que también tiene un impacto en la salud, especialmente tomando en cuenta la pandemia del COVID. Muchas gracias por su atención y les deseo todo lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ahora tenemos un video. De Jazmín Navarro Regino, que es directora del Grupo de Protección de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, que también es otro coorganizador. En Filipinas, las directrices de la Junta de Drogas Peligrosas, que establecieron servicios de tratamiento y rehabilitación basados en la comunidad, ya se ajustan a lo dispuesto por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, aunque hay que admitir que existen problemas de aplicación real. Sin embargo, el carácter voluntario de la rehabilitación de drogas debe situarse en el contexto de las leyes filipinas, que distinguen entre quienes dan positivo en las pruebas de consumo de drogas y quienes están en posesión de las mismas. Los primeros tienen acceso a la rehabilitación, pero los segundos están sujetos a penas como la cadena perpetua y multas de hasta 10 millones de pesos. Las leyes locales reflejan la política nacional imperante de llevar a cabo una campaña intensiva e implacable contra el tráfico y el consumo de drogas peligrosas. En un informe de la ONUDD de 2020, se detuvieron a más de 45,000 personas, mientras que solo 2,000 fueron admitidas para su tratamiento y rehabilitación. En cuanto al compromiso de la sociedad civil, sabemos que las ONG
los activistas y los defensores de los derechos humanos siguen corriendo el riesgo de ser acusados por sus actividades en el ámbito de la política de drogas. Mientras tanto, la Comisión de Derechos Humanos, como mecanismo nacional provisional de prevención, también ha puesto en marcha y aplicado medidas para evitar la tortura y los malos tratos en los centros de detención, pero el potencial de violaciones sigue siendo alto. Con las políticas estatales actuales, la posibilidad de descriminalización y la prevalencia de una perspectiva de salud pública siguen siendo un objetivo lejano. La administración actual ha rechazado explícitamente esta propuesta. Las leyes de drogas existentes tienen poco apoyo para su revisión y los consumidores de drogas siguen siendo estigmatizados. Para cumplir plenamente con las recomendaciones del estudio, se requiere una revisión radical y exhaustiva de las políticas de drogas, que implica cambios drásticos en la legislación, una reforma estructural y una campaña masiva para cambiar la perspectiva del gobierno sobre el problema de las drogas. Gracias. Muchas gracias. Ahora tenemos a Riona Lenehan, que es directora de Política e Incidencia Internacional de la Internacional de la Reforma Penal. Muchas gracias, Anne. Voy a ser muy breve. Entonces, realmente agradecemos todos los esfuerzos y los esfuerzos de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, todos los panelistas de hoy, por esta importante conversación sobre el estudio. Seguimos apoyando el grupo de trabajo en difundir y implementar las recomendaciones del estudio del grupo de trabajo, todos nuestros esfuerzos a nivel nacional e internacional y el papel clave que desempeña la sociedad civil. Esto es algo que ya se ha hablado hoy, pero también apoyamos la manera en que el grupo de trabajo concibe de la sociedad civil. Y si tienen sugerencias prácticas sobre cómo podemos apoyar y colaborar tanto con los mecanismos de la ONU como la sociedad civil para implementar un enfoque basado en los derechos humanos a la hora de transformar las políticas de drogas. Muchas gracias. Y a la última ponente me gustaría invitar a Galina Kornienko, coordinadora de proyectos de la Red de Mujeres que usan drogas en Ucrania. Hola a todos, voy a hablar en ucraniano, pero tengo traductora y ella me va a traducir para ustedes. Me gustaría enfatizar muy rápidamente que la guerra que ha iniciado Rusia en Ucrania nos ha demostrado todas las debilidades en las políticas de drogas. Durante esta época, las intervenciones de investigaciones de varias organizaciones aquí en Ucrania han documentado casos de violencia y de privación de derechos humanos de las personas que usan drogas aquí en Ucrania. Además, los pacientes del programa OEC que van a la casa muchas veces se detienen. Puedo delinear todos los datos que se han recolectado desde hace mucho tiempo, pero me gustaría enfatizar lo más importante. Durante la guerra, la normalización de detenciones así y el estigma contra las personas que consumen drogas conllevan consecuencias horribles. La violencia contra las personas que simplemente parecen ser personas que usan drogas en las calles, violentar a esas personas y
cometer violencias en contra de ellas no es un delito actualmente. Además, las personas dan por sentado que las personas que buscan drogas en las calles como miembros del enemigo. Exigimos exigimos que se cumplan el compromiso con los derechos humanos, especialmente los derechos humanos de las personas que consumen drogas. Muchas gracias, mis colegas. Muchas gracias, Galina, por sus comentarios y por estar aquí con nosotros hoy. Esperamos que estés en un lugar seguro y claro que expresamos nuestra solidaridad con usted y con toda la gente de Ucrania. Ahora, en el tiempo que nos queda, sé que nos hemos pasado de tiempo, así que gracias por quedarse con nosotros. Y entonces voy a pedir a Elena a responder a preguntas y comentarios que hemos recibido a lo largo de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los discursos tan importantes y valorosos de todos. Siempre se me hace un poco difícil en este evento porque lo que el grupo de trabajo hace actualmente comparado con los testimonios de de las personas a los que hemos escuchado hoy es que realmente no hacemos mucho. Pero al mismo tiempo reconozco que es importante tener este estudio y no es el final. Esto es solamente el primer paso. Esta es la hora de empezar con el trabajo real. Y en ese sentido, el grupo de trabajo está listo para apoyar a cualquier persona, cualquier organización que le gustaría trabajar conjuntamente para conseguir la plena implementación de estas recomendaciones. El año pasado, cuando no nos permitieron presentar el informe a la Comisión sobre estupefacientes y el hecho de que hoy día lo logré hacer, creo que demuestra lo imprescindible que son los derechos humanos en estas conversaciones. Y esto no hubiera sido posible sin el apoyo de todos ustedes, los estados y las organizaciones de la sociedad civil. Así que realmente les agradezco como presidenta del grupo de trabajo, pero también como abogada de derechos humanos. Ha sido un paso muy importante. Les invito a todos ustedes, a todas las agencias de la ONU, las organizaciones de la sociedad civil, a ustedes como individuales, a que vengan al grupo de trabajo para que podamos escuchar sus voces y realmente implementar estas recomendaciones de nuestro informe. Muchas gracias. Tenemos ahora unos comentarios finales de Safid Mahmoud de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. No le escuchamos. Ay, perdón. Muchas gracias a Anne y a el IDTC y también todos los coorganizadores, por también la señora Steinhardt como copresidenta del grupo de trabajo, y espero que realmente tomemos de esta reunión la conclusión de que tenemos mucho por hacer para implementar todas estas sugerencias. Como parte de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos,
Me gustaría agradecerles, nada más, esto era mi mensaje, nada más agradecerles mucho y esperamos también realizar una conversación yendo paso por paso para conversar sobre cómo podemos avanzar con el apoyo de los miembros de la sociedad civil y también el grupo de trabajo para conseguir la implementación. Así que espero que tengamos una conversación más detallada en el futuro. Dicho esto, muchas gracias a todos y les deseo buenas tardes, buenas noches, buenos días. Thank you so much, Muchas gracias. David. Thank you for all of you. Gracias a todos que se unieron hoy. En algún momento había más de 100 personas viendo este evento, que creo que es un récord. Y espero ver a muchos de ustedes aquí en persona en Viena el año que viene. Y ahora muchos de nosotros tenemos que volver arriba, donde Rusia otra vez va a dar un discurso. Entonces, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los panelistas, Kenia Cuevas, Silvia Matazul y también Elena Steinhardt por estar aquí. Realmente agradecemos su participación y sabemos que esto es tan solo el inicio de esta conversación tan importante y esperamos que más expertos en derechos humanos vayan a realizar más informes sobre la interacción entre los derechos humanos y las políticas de drogas. Así que muchas gracias a todos y les deseo muy buen día.